También, bueno, hace ya muchos años, en 1325, un 18 de julio, los aztecas fundaron Tenochtitlán. En 1908, Jaime I, autor de la música del himno nacional de nuestro país, muere en Nueva York. Y en 1872, un 18 de julio, muere en la Ciudad de México el benemérito de las Américas, Benito Juárez. El 19 de julio de 1824 muere fusilado en Padilla, Tamaulipas, el primer emperador de México, Agustín Iturbide. El 20 de julio nace, para todos los que les gusta la música, nace yo creo que el músico mexicano más famoso hasta ahorita, se llama Carlos Santana, un guitarrista mexicano nacido en Autlán, aquí mismo en Jalisco, en 1947. El 21 de julio de 1898 nace Ernest Hemingway, novelista estadounidense, y en 1948, para los amantes de la música, nace el británico Cat Stevens. Esta es una paseadita por las efemérides de la semana que creo necesarios que la veamos y que podamos tocar esos temas. Vamos a continuar con un video donde el escritor del libro México Acribillado nos platica sobre el asesinato de Álvaro Obregón, allá en el restaurante La Bombilla. ¿Lo tenemos listo, ingeniero? ¿Aquí abajito? Ahí está. Eso de la tecnología es lo nuestro. Vamos a ver ese video del asesinato de Álvaro Obregón, comentado por el autor del libro México Acribillado. El detonante fue el hecho de descubrir un diagrama que se practicó al cadáver del presidente Álvaro Obregón cuando estaba tirando una plancha en el hospital militar, y de ahí es donde yo pude descubrir que el presidente Obregón no murió de 3 tiros como los que dice la historia oficial que le dio José de León Toral, sino que el cadáver del presidente Obregón presentaba 19 orificios de bala. Por eso se decía que o Toral usó 6 pistolas o había 6 tiradores en La Bombilla aquella tarde aciaga del 17 de julio de 1928. Excelsior publicó en el año de 1947, casi 20 años después del asesinato, publicó este diagrama y publicó una nota en la primera plana del periódico. Lo publican ya muerto el presidente Plutarco Elías Calles. Ocultan toda esta información precisamente porque la Iglesia no quería verse involucrada en un crimen del presidente de la República, como tampoco quería verse involucrado el jefe del presidente, el fundador del sistema político mexicano, como fue Plutarco Elías Calles. Por eso es que ocultaron la verdad con todo lo que pudieron, arrancando hojas de los archivos, extraviando expedientes, perdiendo libros de las bibliotecas, y, en fin, dejando un rompecabezas que era pues muy difícil de integrar. Sin embargo, yo pude integrarlo en México Acribillado. Cuando empiezo a estudiar el asesinato del presidente Álvaro Obregón, me encuentro con la madre Conchita. Después de que arrestan a Toral se lo llevan preso a la delegación de policía. Ahí es donde torturan a José de León Toral, y entonces es cuando habla de su guía espiritual, que era la madre Conchita. Entonces yo dije, ¿qué tiene que ver una monja en el asesinato del presidente de la República? Evidentemente había otro sacerdote que era el padre José Aurelio Jiménez, que es el padre espiritual de José de León Toral, el que lo acompaña en los últimos días. Es el que bendice la pistola porque le pide a Toral que le haga el favor de dirigir las balas que va a disparar, para que estas balas que va a disparar vayan directamente al corazón del presidente de la República. Pero junto al padre José Aurelio Jiménez está la madre Conchita, y la madre Conchita no estaba sola. Entonces encuentro que hay un vínculo directo entre la madre Conchita y el arzobispo de Guadalajara, llamado Francisco Javier Orozco Jiménez. Orozco Jiménez era el arzobispo de Guadalajara, y este arzobispo tenía un colaborador cercano que era un sacerdote llamado José Toral Moreno. José Toral Moreno era primo hermano del asesino. Y así empiezo a vincular a uno con el otro hasta que me doy cuenta que media jerarquía católica estaba involucrada en el asesinato. Ya vimos cómo a la Iglesia Católica no le interesaba de ninguna manera el hecho de que llegara nuevamente Obregón al poder, porque iba a atacar otra vez a la Iglesia tal y como la atacó durante la Revolución y tal y como la atacó interviniendo en la redacción de la Constitución de 1917, y la Iglesia no quería a Obregón. Entonces por eso es que Obregón se la quiere sacudir, y se la quiere sacudir también Calles con un doble objetivo
distraer a la nación con una guerra cristera para poder matar al presidente Obregón, que por cierto había sido un gran traidor, porque Obregón viola el principio revolucionario y constitucional que decía sufragio efectivo, no reelección, el principal postulado de la revolución. ¿Qué hace Obregón? Violar ese postulado porque se reelige en 1928. De la misma manera que Calles tampoco quería que regresara Obregón al poder, porque había cambiado de cuatrienio a sexenio el presidente Obregón, de tal manera que no venía por 4 años más, sino que él entraba el 1 de diciembre de 1928 y entregaba el poder en el año 34. Calles sabía muy bien que si llegaba otra vez Obregón al poder, ahí se acababa su carrera política. Decide entonces matarlo junto con Luis N. Morones, y a través de la Madre Conchita, que es el puente siniestro por el que se comunica la Iglesia Católica con el presidente de la República. La Iglesia tenía su propio asesino, que era Toral, pero Calles y Morones tenían sus 3 asesinos abajo de la mesa, del lado derecho de la orquesta y atrás. Y así es como se consuma este crimen en el que murieron muchísimas personas, no solamente el propio presidente Álvaro Obregón. Hay que tomar en cuenta que después del asesinato en La Bombilla empezó un juicio a la famosa Madre Conchita, esta monja que tenía en su convento armas, tenía pistolas, tenía municiones, tenía pólvora, tenía dinamita, estaba rodeada de terroristas como el Padre Pro, y la condenan a 20 años de prisión en las Islas Marías. Uno de los abogados de la Madre Conchita, que había descubierto la participación del presidente Calles en el asesinato del presidente Obregón, de repente lo envenenan con un helado de limón. Pierde la razón, se extravía y fallece tiempo después. El otro abogado de José de León Toral, que también podía demostrar la participación del presidente de la República y de Morones en el asesinato, lo atropella en un automóvil al salir del juzgado. Los meseros que vieron la realidad, aparecen muertos los meseros en un pleito de cantina. El presidente Calles, sabiendo su participación en el crimen, él impide que se haga una autopsia pública. Iba a ser evidente que José de León Toral no fue el único asesino. Se impide que se le juzgue a Toral a través de un tribunal federal, lo juzga un tribunal popular y lo condenan a muerte 9 meses después del asesinato. Regresamos aquí a Somos TV, esta hace media semana. ¿Qué les pareció este video? Impresionante, ¿verdad? La telaraña de traiciones, la iglesia, esa Madre Conchita, toda una terrorista. Y como Plutarco Elías Calles, quien fue prácticamente quien domina por 20 años la presidencia de la República, está involucrado. Pero todo se da después de muchos años, se empieza a esclarecer un poco ese complot, ese homicidio del general Álvaro Obregón, que quería volver a ser presidente, y no solo por 4 años, no por 6. Y hablando de presidentes y sus osadías, acaba de hacer su declaración de la semana, porque a mí me está pareciendo algo planeado. Este señor Vicente Fox, que ya fue presidente de la República en el año 2000-2006, que sacó a patadas, a punta de bota, a todas las tepocatas y víboras negras de Los Pinos, víboras prietas. Ahora dijo en esa semana que él fue mejor presidente que Benito Juárez. Y así me quedé sin palabras cuando lo vi. Hace unas semanas había dicho que él esperaba con ansiedad que se legalizara la marihuana para él ser uno de los primeros sembradores, ya que es un hombre de campo. Híjole, hace ya 13 años, en el 2000, hace 14 años, o tal vez hace 15 años, en el 98 para ser exactos, él empezó con su campaña de Amigos de Fox, rompiendo todos los tiempos que había de precampañas y de tapaditos y de etcétera. Él se avienta 2 años en campaña como Amigos de Fox, bueno, en precampaña, y después hace su campaña y gana democráticamente, a lo que yo nunca creí. A mí no me convenció esa transición. Yo creo que fue una transición muy planeada, muy negociada con Carlos Salinas de Gortari, con la gente del poder empresarial en este país, con la gente del poder político en este país,
porque se me hizo muy ligero y muy fácil que el PRI soltara el poder y ahora regrese también de una manera muy ligera, muy facilita. No sé qué opinan ustedes, ingeniero Lanís. ¿Tú les crees? Yo tampoco. Pues bueno, este señor ya rompió con ese prototipo o esa fórmula de esperar los tiempos para empezar con las precampañas y luego la campaña. Ya lo rompió en el 98 y ahora creo que desde con Calderón no se ha callado y ahora empieza casi a dar una declaración absurda y de esas ácidas como él ha sido, que raya en el cinismo, que raya en la locura, que para muchos lo escuchamos y decimos, este señor está mal de la cabeza, no nomás de las botas, también de la cabeza, y ahora dice que fue mejor presidente que Benito Juárez, el que sin duda para todos los políticos y la mayoría de los mexicanos lo consideran el mejor presidente de la historia de este país. Ahí quien le puede dar un alcance sería Lázaro Cárdenas. ¿Por qué fue uno de los mejores presidentes? Porque bueno, él le quitó el poder que tenía la iglesia en este país. Benito Juárez le quitó las propiedades. ¿Por qué Lázaro Cárdenas se parece o se acerca un poco a él? Porque le quitó también el poder sobre nuestro petróleo a los extranjeros. Y Vicente Fox, ¿qué hizo? Barbaridades. Bueno, tengo aquí en mis manos, les quiero presentar un libro de Rodrigo Contreras Díaz. Algún día lo invitaremos.